La muerte huele a alcohol isopropílico y a un error de cálculo. Lo sé porque ese fue el último olor que registré, el olor punzante y limpio de mi propio laboratorio, mezclado con el pánico frío de saber que había cometido un fallo irreversible. Recuerdo perfectamente el sonido del cristal al estallar contra las baldosas, un ruido agudo, seco, que rompió el silencio de la noche. Durante una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Vi el líquido transparente extenderse como una marea silenciosa hacia la pata de mi silla. Mi primer instinto no fue de miedo, te lo juro, fue de rabia. Rabia por mi torpeza, por las horas de trabajo que acababa de arruinar. Mi vida, hasta ese instante, había sido un modelo de precisión. Como biólogo evolucionista, mi mundo cabía en una placa de Petri y se explicaba con cadenas de adenina, guanina, citosina y timina. Yo no buscaba a Dios en mis ecuaciones, buscaba la lógica matemática del azar, y la encontraba. Vaya que si la encontraba. Me maravillaba la complejidad que podía surgir de la pura casualidad de miles de millones de años de ensayo y error. Mis alumnos me escuchaban fascinados mientras les hablaba del relojero ciego, de la evolución como una fuerza sin mente ni propósito, que sin embargo había esculpido maravillas como el ojo humano o el ala de un colibrí. Mi laboratorio era mi templo, un lugar donde todo tenía un porqué, una etiqueta, un lugar asignado. El zumbido constante de los ultracongeladores era mi música de fondo. El olor a reactivos, mi incienso. Yo era el sumo sacerdote de un universo que se explicaba a sí mismo, sin necesidad de mitos ni de fantasmas en el cielo. Creía en los datos, en las pruebas, en lo que podía medir, pesar y secuenciar. Y la conciencia, el amor, el miedo, para mí no eran más que impulsos eléctricos, una sinfonía química en el cerebro destinada a apagarse con el último latido del corazón. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Allí estaba yo, en el suelo, con la mejilla pegada al frío, vinilo. El vapor del químico que había inhalado era invisible, inodoro después del primer impacto, pero lo sentía trabajando dentro de mí, como un técnico eficiente que va apagando los sistemas uno por uno. Primero, los pulmones ardieron, pero luego dejaron de protestar. Después, la vista. La luz blanca y brillante del laboratorio empezó a encogerse como si mirara el mundo a través de un túnel cada vez más estrecho. Mis manos, que minutos antes manipulaban con destreza muestras de ADN, ahora se sentían como trozos de carne inútiles, lejanos. Intenté pensar, analizarlo como un científico. Hipoxia severa, me dije, fallo neurológico en cascada. Mi propio cerebro, la máquina en la que tanto confiaba, estaba narrando su propio desmontaje. Fue el último acto de arrogancia de un hombre que creía entenderlo todo. Quise gritar, pero mis cuerdas vocales ya no respondían. Quise moverme, pero mis músculos habían olvidado cómo obedecer. Solo podía sentir cómo el frío del suelo subía por mi cuerpo, reclamándolo. El sonido también empezó a irse. El zumbido de los congeladores se convirtió en un murmullo lejano y luego en nada. El latido de mi propio corazón, que siempre había estado ahí, un tambor sordo y constante, se volvió más lento, más espaciado. Pum, pum, silencio, pum. Era como escuchar la última canción del universo antes del silencio final. Y entonces, la oscuridad. No una oscuridad normal, como cerrar los ojos en una habitación. Era una oscuridad absoluta, pesada, un vacío total. Y en ese vacío donde se suponía que no debía quedar nada, ni un solo fotón, ni una sola onda de sonido, empecé a sentir una vibración. No era un ruido, no era una luz, era otra cosa, algo que crecía desde el centro de la nada. Mi historia, la que yo creía conocer, había terminado, pero la verdad es que solo estaba empezando. De acuerdo, iniciando la escritura del bloque 2.7, el mundo de antes. Para entender la magnitud del derrumbe, primero tienes que ver el edificio que yo había construido. Y te juro que mi edificio era sólido. Era una fortaleza de lógica y de hechos comprobables. Mis días empezaban siempre igual. A las 6 de la mañana, el despertador sonaba con un pitido impersonal, y yo ya estaba despierto. El café, siempre solo, negro y sin azúcar. No por gusto, sino por eficiencia. Mientras el agua hervía, yo no leía las noticias del mundo. Leía artículos científicos, repasaba datos, me sumergía en el único universo que me importaba,
el que se podía medir. Mi apartamento era como mi mente, ordenado, minimalista, casi vacío. No había fotos familiares en las paredes, ni adornos sin función. Cada objeto tenía un propósito. Creía que la vida debía ser así, sin sentimentalismos inútiles. El amor, para mí, era una compleja cascada de oxitocina y vasopresina. La tristeza, un desequilibrio de serotonina. Todo tenía una explicación química, una causa y un efecto. Pero mi verdadero hogar no era ese apartamento silencioso, era el laboratorio. Al cruzar esas puertas dobles, con el olor a etanol y a medios de cultivo, yo respiraba hondo. Era como un monje entrando en su monasterio. Allí dentro, el caos del mundo exterior, con sus emociones impredecibles y sus creencias infundadas, no podía entrar. Poco sabía yo que el universo no necesita puertas para entrar en tu vida. Pasaba horas frente a la pantalla del secuenciador, viendo cómo las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, desfilaban como un código interminable. Para otros, eran solo letras. Para mí, era el lenguaje de la vida misma, un texto escrito por nadie, surgido del azar a lo largo de millones de años de prueba y error. Y yo era uno de sus traductores. No había un honor más grande. Mis alumnos en la universidad me veían como alguien riguroso, supongo. Algunos dirían que frío. Yo solo intentaba ser honesto. Recuerdo una vez a una chica, al final de una clase, que se acercó con los ojos llenos de una duda casi existencial. Me dijo: «Profesor, toda esta complejidad, esta perfección, ¿de verdad cree que es solo un accidente?». Le sonreí, no con burla, sino con una especie de compasión. Le expliqué la evolución de la misma forma que le explicas a un niño que la magia no existe, pero que la ciencia que hay detrás es aún más fascinante. Le hablé de la selección natural, de las mutaciones aleatorias, de la inmensa cantidad de tiempo. La vida no necesita un diseñador, le dije con suavidad. La belleza está precisamente en que no lo tenga. Es la belleza del accidente. Ella se fue sin estar convencida. Lo vi en su cara. Y yo me sentí, en el fondo, un poco triste por ella, por toda la gente que necesitaba inventarse un padre cósmico para no sentirse sola en la inmensidad del universo. Yo, en cambio, me sentía liberado por esa inmensidad. Mi hermana Elena me llamaba todas las semanas. Ella era todo lo contrario a mí, emocional, espiritual a su manera. ¿Has comido bien, Mateo? ¿Estás durmiendo lo suficiente? Te noto la voz cansada. Yo le respondía, con datos. Mi ingesta calórica es la adecuada y duermo un promedio de 6,7 horas. Estoy bien. Ella suspiraba al otro lado del teléfono. No todos son números, hermano. Y yo pensaba, claro que sí, absolutamente todo lo es. Pero lo más extraño de todo es que yo no era un hombre infeliz. Al contrario, sentía una plenitud que pocos, creo yo, llegan a experimentar. La encontraba en el descubrimiento, en el momento exacto en que una hipótesis se confirmaba y una pequeña pieza más del puzzle del universo encajaba en su sitio. Era una sensación de poder, de entendimiento. Era mi forma de tocar lo sublime. Me encantaba quedarme hasta tarde en el laboratorio, cuando el resto del edificio estaba en silencio. Solo el zumbido de los congeladores y el suave parpadeo de las luces de los equipos era una paz profunda. Yo, a solas con los secretos de la existencia, o al menos con los que yo creía que eran todos los secretos. Aquella noche, la última de mi vida como la conocía, no fue diferente. Estaba agotado, sí, llevaba casi 14 horas trabajando, pero había conseguido aislar una secuencia que llevaba buscando semanas. Sentía esa euforia del cazador que por fin ve a su presa. Era una sensación de control total. Yo, el doctor Mateo Vargas, estaba en la cima de mi mundo. Un mundo que yo entendía, que yo podía explicar, que obedecía a las leyes de la física y la biología que yo había dedicado mi vida a estudiar. No tenía ni idea de que esa noche todas mis certezas se harían añicos. En el suelo, junto a un frasco de cristal, el frasco estaba frío al tacto. Recuerdo perfectamente esa sensación, el cristal liso y frío contra la yema de mis dedos cansados. Dentro, un líquido transparente, casi como agua, ocultaba una fórmula increíblemente compleja, un nuevo fijador de tejidos, una herramienta más en mi arsenal para desvelar los secretos de la materia.
Coloqué el frasco en el borde de la mesa de trabajo, un gesto 1000 veces repetido, y me giré para coger mi cuaderno de notas y apuntar el éxito de la secuenciación. Sentí una punzada de orgullo, un momento de pura y egoísta satisfacción. Lo había logrado. Yo, Mateo Vargas, había descifrado otro párrafo en el gran libro del azar. Sonreí para mis adentros, y en ese instante de vanidad al girarme, mi codo rozó el frasco. Fue un toque mínimo, casi una caricia, pero fue suficiente. El tiempo, te juro que se estiró. Vi el pequeño cilindro de cristal inclinarse, dudar un segundo en el borde como un suicida en un acantilado y luego caer. No hubo drama, no hubo música de tensión, solo el silencioso y elegante arco de su caída hacia el suelo de baldosas blancas y negras. Mi mano se lanzó en un intento inútil, un reflejo estúpido y tardío. Mis dedos solo rozaron el aire. El sonido no fue un estruendo, fue un clac seco, cruel. Un sonido quebradizo que rompió el silencio sagrado de mi laboratorio. Miré hacia abajo. Un charco de líquido transparente se extendía rápidamente desde un epicentro de cristales rotos que brillaban bajo la luz fluorescente como diamantes caídos. Mi primer pensamiento no fue de pánico, fue de pura y llana irritación. Mierda. Tendría que limpiar todo, ventilar el laboratorio, rellenar el informe de incidentes. Un papeleo estúpido por un error estúpido. Pero eso no era lo peor, claro. El verdadero problema era invisible. El protocolo de seguridad saltó en mi cerebro con la misma claridad que un cartel de neón. En caso de derrame de compuesto volátil, evacuar el área. Inmediatamente. Activar alarma de contención. Lo sabía de memoria. Lo había enseñado en seminarios de seguridad. Era la regla número 1. Y sin embargo, no me moví. Me quedé allí, de pie, mirando el desastre como un idiota. ¿Por qué? No lo sé. Quizá fue el cansancio. Quizá fue la arrogancia de pensar, no será para tanto. Un segundo. Solo me quedé quieto un segundo de más. Y en ese segundo, el universo me cobró la factura de toda una vida de certezas. Sentí un escalofrío en el aire. El líquido se estaba evaporando a una velocidad increíble. No olía a nada en particular, no como el amoníaco o el cloro. Era más bien una ausencia de olor, una pureza química que te secaba el interior de la nariz. Aspiré instintivamente, un acto reflejo, y fue como tragar un trozo de hielo. Un frío antinatural se deslizó por mi garganta, por mi tráquea, y se instaló en mis pulmones. No quemaba, no dolía, simplemente estaba ahí, un peso helado en mi pecho. Fue entonces cuando mi cerebro por fin dio la orden de correr. Pero era tarde. Mis piernas no respondieron. Fue la sensación más extraña que he sentido en mi vida. Era como si la línea telefónica entre mi cerebro y mis extremidades se hubiera cortado. Yo gritaba, ¡muévete!, en mi cabeza, pero mi cuerpo era una estatua de carne. Intenté dar un paso y mis rodillas simplemente se doblaron, sin fuerza, sin resistencia, como las de un muñeco de trapo. Pero el verdadero terror todavía estaba por llegar. Caí. No fue una caída dramática, fue un derrumbe lento y torpe. Mis manos ni siquiera se levantaron para proteger la cara. El mundo se inclinó. El techo de placas blancas se convirtió en el suelo, y el suelo se abalanzó hacia mí. El golpe de mi mejilla contra las baldosas fue íntimo, sordo. Escuché el crujido de mis gafas al romperse, y de repente mi perspectiva del mundo cambió por completo. Estaba tirado en el suelo de mi propio laboratorio, el lugar que yo dominaba, el reino donde yo era el único rey, y desde allí abajo, todo parecía diferente, hostil. Vi las pelusas de polvo acumuladas bajo la mesa de trabajo que nunca veía. Vi una mancha de café vieja cerca de la pata de una silla. Vi mi mundo desde el ángulo de la derrota, desde la suciedad. El olor del producto químico se mezclaba ahora con el olor a polvo y al linóleo frío. Intenté respirar, pero era como intentar inflar un globo pinchado. Mis pulmones no obedecían. Sentía un aleteo en el pecho, débil y errático. Mi corazón estaba protestando, luchando por bombear una sangre que de repente se había vuelto inútil. Un hormigueo helado empezó a subir por mis brazos y mis piernas, una marea de la nada que avanzaba hacia el centro. La luz de los fluorescentes empezó a parpadear, a encogerse.
Se formó un túnel oscuro en los bordes de mi visión, que se iba cerrando lenta pero inexorablemente. El zumbido constante de los congeladores, ese sonido que siempre me había arrullado, se fue distorsionando. Se convirtió en un zumbido grave, lejano, como si viniera del otro lado de un muro de agua. Mi cerebro de científico, en un último y patético acto de rebeldía, intentó diagnosticar su propia destrucción. Hipoxia severa, pensé. Fallo neurológico en cascada. Paro cardiorrespiratorio inminente. Estaba narrando mi propia muerte con una precisión clínica aterradora, pero ninguna etiqueta científica podía describir la sensación de ser borrado. La última sensación fue el frío de las baldosas que me estaba robando, el último calor del cuerpo. La última imagen fue el reflejo borroso de la luz en el charco del químico que se había extendido hasta casi tocar mi pelo. Era casi bonito, un accidente hermoso. La ironía me habría hecho reír si hubiera tenido aire para hacerlo. El zumbido cesó, el túnel de oscuridad se cerró por completo, y entonces todo se detuvo. Claro, agente A2 activado, continuando la narrativa desde el punto exacto donde se detuvo. Aquí está el bloque 4-7, el silencio y la presencia. El silencio que siguió no era silencio. El silencio es la ausencia de sonido y para eso se necesitan oídos que no oigan nada. Yo ya no tenía oídos, no tenía cuerpo. La negrura tampoco era negrura, porque para la oscuridad se necesitan ojos que no vean nada. Yo ya no tenía ojos. Estaba en un lugar sin dimensiones, sin arriba ni abajo, sin antes ni después. Era la nada, pero una nada consciente. Intenté buscarme. Intenté pensar yo, Mateo, pero las palabras se deshacían antes de formarse. Eran como pompas de jabón en un vacío. Existían un instante y luego simplemente dejaban de ser. Mis recuerdos, mi vida entera, 30 años dedicados a la ciencia, el rostro de mi madre, el sabor del primer café de la mañana, todo se convirtió en un eco lejano, en una historia que le había pasado a otro. No había dolor por esa pérdida, no había nostalgia, solo una paz desconcertante, una indiferencia absoluta. No había miedo, y eso, te juro, era lo más aterrador de todo. Mi mente, o lo que quedaba de ella, sabía que debía estar en pánico. El fin de la existencia, la aniquilación total que siempre había predicado como un hecho biológico ineludible. Pero no sentía nada de eso. Era como flotar en un océano tibio e infinito, sin la necesidad de respirar, sin el peso de un cuerpo. Estaba disuelto. Era una conciencia sin ancla, un pensamiento sin un cerebro que lo pensara. Pero la nada no era el destino final. Era solo el lienzo en blanco. Al principio fue un pulso. No, ni siquiera eso. Fue la idea de un pulso. Una vibración tan sutil que no era ni luz ni sonido, pero que lo contenía todo. Una única nota que empezó a resonar en la vacuidad. Y con esa nota surgió la primera forma. Una línea de luz pura, temblorosa, que se dibujó en la no oscuridad. Luego otra y otra más cruzándose, formando ángulos perfectos, triángulos, hexágonos. Una geometría imposible que se construía a sí misma. No estaba viendo esto con los ojos. Lo estaba sintiendo. Lo estaba comprendiendo a un nivel fundamental, como si mi propia conciencia estuviera hecha de esas mismas líneas de luz. Veía patrones naciendo de la nada, espirales que se desplegaban como galaxias y se contraían hasta ser un solo punto. Eran matemáticas, pero no las frías ecuaciones de mis pizarras. Eran ecuaciones cantadas, eran teoremas que danzaban. Poco a poco, el silencio se llenó, no de ruido, sino de armonía. Aquella sinfonía de formas empezó a emitir una música callada. Cada línea, cada curva, cada intersección vibraba con su propia frecuencia, y juntas creaban un acorde de una complejidad y una belleza que me habría hecho llorar si hubiera tenido lágrimas. Sentí que toda la física, toda la química que yo había estudiado, eran solo una descripción torpe y balbuceante de esta única y abrumadora canción. Pero lo más extraño todavía no había pasado. De repente, de esa danza de luz y armonía surgió algo que reconocí. Al principio era solo un filamento, luego otro, entrelazándose en una espiral ascendente. Una escalera de luz que se retorcía sobre sí misma, una doble hélice.
mi doble hélice, la estructura que yo había pasado mi vida entera estudiando, creyendo que era un mero accidente químico. Pero esto no era un accidente. Te lo juro que no lo era. Fluía, respiraba, se tejía a sí misma delante de mí, y por primera vez no la vi como una molécula, la vi como un lenguaje. Cada par de bases no era una coincidencia química, era una palabra, una sílaba en una frase que contaba la historia de un pez, de un árbol, de un hombre. Vi cómo las frases se combinaban para formar párrafos, capítulos, libros enteros, la biblioteca de la vida, escrita en un idioma de luz. Y en ese instante lo supe, con una certeza que eclipsaba cualquier dato científico que hubiera recopilado en mi vida. Supe que aquel texto tenía un autor. No vi a nadie, pero me sentí visto, comprendido hasta el último átomo. No era una presencia amenazante ni juzgadora, era una inteligencia tranquila, una creatividad infinita que se deleitaba en su propia creación. Era la mente del ingeniero, la mano del artista, el aliento del músico. La evolución, mi amada y ciega evolución, no era ciega en absoluto. Era la herramienta, era el pincel moviéndose con una paciencia de milenios sobre el lienzo del tiempo. Cada mutación aleatoria que yo había celebrado como prueba del azar era en realidad una pincelada deliberada, un ajuste sutil en la composición. La obra no estaba terminada. Seguía siendo pintada en cada célula, en cada nacimiento, en cada instante. Me vi a mí mismo, vi mi propia secuencia de ADN, no como una tira de datos en la pantalla de un ordenador, sino como un verso único en ese poema cósmico. Vi la predisposición de mi padre a la calvicie, el color de los ojos de mi abuela, la estructura de la mano con la que sostenía las probetas. Todo estaba allí, escrito con un propósito. Yo no era un error afortunado en el cosmos, era una frase en ese poema infinito, y por primera vez en mi existencia, la que acababa de terminar y esta que estaba comenzando, me sentí en casa, en un hogar mucho más grande que mi laboratorio. Me sentí parte de algo deliberado, de algo diseñado con un amor tan vasto que resultaba incomprensible. La belleza del accidente había sido reemplazada por la belleza del propósito. Había encontrado la respuesta a la única pregunta que importaba, pero aún no estaba listo para volver con ella. No quería volver, te lo juro. En ese espacio de entendimiento absoluto, el tiempo no existía. El dolor era un concepto ajeno y mi cuerpo era solo un recuerdo lejano, como una casa en la que viviste de niño. Pero algo tiró de mí. No fue una llamada suave, fue un tirón violento, un gancho arrancándome de la paz más profunda que jamás había conocido. Y de repente, el universo se contrajo en un solo punto de dolor agonizante. Fue un latigazo de 1000 voltios, un puñetazo de luz blanca que me atravesó el pecho y me devolvió de golpe a la tiranía de la carne. Lo primero que sentí fue fuego, un incendio en mis pulmones, en mi esternón. Luego el sonido, un pitido agudo, rítmico, insistente, que parecía taladrarme el cráneo. Abrí los ojos, o lo intenté. Solo veía una luz blanca y borrosa, como mirar al sol a través de un vaso de leche. Quise hablar, gritar, preguntar qué estaba pasando, pero tenía algo en la garganta, un tubo de plástico que me ahogaba y me recordaba que ni siquiera el aire me pertenecía ya. Estaba atrapado, un prisionero de vuelta en su celda de 1900. Huesos y piel. Un rostro se inclinó sobre mí. Llevaba una mascarilla, pero sus ojos estaban cansados y a la vez aliviados. Una enfermera. Me dijo algo, pero su voz sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un túnel. Tranquilo, doctor Vargas. Está en el hospital. Ha tenido una parada cardiorrespiratoria. Le hemos recuperado. Le hemos recuperado. La frase resonó en mi cabeza. ¿Recuperado de qué? ¿De la verdad? ¿De la única certeza que había encontrado en mi vida? Pero yo sabía que lo que había pasado allí en el suelo de mi laboratorio no podía explicarse con un electrocardiograma. Poco a poco, el mundo volvió a enfocarse. Las voces se hicieron más claras. El doctor que me atendió era un hombre joven, con una confianza en la ciencia que me resultó dolorosamente familiar. Me habló de hipoxia cerebral, de los efectos de la inhalación de químicos, de alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno en el cerebro. Asentía con la cabeza mientras él hablaba, reconociendo mi propio lenguaje, mi antigua fe.
Cada palabra que usaba era una que yo mismo habría empleado para desestimar una experiencia como la mía. Es un mecanismo de defensa del cerebro, me dijo con una sonrisa comprensiva. Crea narrativas para darle sentido al caos de la muerte inminente. Yo solo pensaba, no, doctor, el caos era mi vida de antes. Lo que vi fue el orden perfecto. Los días en el hospital fueron un desfile de rostros conocidos que me miraban con una mezcla de pena y alivio. Mis colegas del departamento, mis alumnos, todos venían a darme ánimos, a decirme lo afortunado que había sido. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, pobre Mateo, el trabajo casi lo mata. No entendían que no había sido el trabajo, había sido la vida con mayúsculas, la que me había llamado a su despacho para una charla. Y luego vino Ana, mi exmujer. No nos hablábamos desde hacía más de un año, pero allí estaba, sentada al lado de mi cama con los ojos rojos de llorar y de no dormir. Su presencia fue un ancla de carne y hueso que me arrastró de vuelta a la tierra de los mortales. No me dijo mucho, solo me cogió la mano. Su piel era cálida, la mía, fría y pálida. Sentí el pulso en su muñeca y por primera vez desde que desperté, lloré. Lloré por el hombre que había sido, por el marido que no supe ser porque estaba demasiado ocupado buscando el mecanismo del reloj sin preguntarme nunca por el relojero. Intenté contarle, se lo debía. Le susurré sobre la luz, sobre el lenguaje del ADN, sobre esa sensación de ser una nota en una canción infinita. Ella me escuchó con paciencia, acariciándome el pelo como cuando tenía fiebre de niño, y cuando terminé, con la voz rota, me dijo, «Has estado muy cerca, Mateo. Es normal que tu mente te haya jugado una mala pasada. Descansa». Me trató como a un enfermo, como a alguien que delira, y en ese momento me di cuenta de la soledad que me esperaba. Estaba más solo ahora, rodeado de gente que me quería, que cuando estaba muerto en el suelo de mi laboratorio. Todos creían que la falta de oxígeno me había hecho alucinar, pero no sabían lo que yo había visto en el suelo. Pasaron 2 días. Yo estaba callado, observando, recordando. Había fragmentos que no encajaban en la teoría de la alucinación. Detalles. Empecé a reconstruir el momento del rescate. Recordaba el sonido de las botas en el suelo, las voces de los sanitarios. Recordaba a un chico joven, el que me hizo el masaje cardíaco. Recordaba la desesperación en su voz y recordaba algo más, algo que no podía haber visto con mis ojos. Un pequeño tatuaje en su muñeca derecha, casi oculto por el guante. Un colibrí. Y las palabras exactas que le dijo a su compañero, «No se nos va. Te digo yo que este no se nos va». Llamé a Ana. Le pedí con la voz más serena que pude encontrar que hiciera algo por mí. Le dije que contactara con el servicio de ambulancias, que buscara al equipo que me atendió esa noche. «Solo quiero darles las gracias». Mentí. Le describí al chico. Le describí el tatuaje. Le repetí las palabras que había escuchado. Me miró con una profunda tristeza, como si estuviera confirmando sus peores miedos sobre mi estado mental. Pero lo hizo. Supongo que por los viejos tiempos. Volvió al día siguiente. Su cara estaba pálida. Se sentó en la silla y no dijo nada durante 1 minuto entero. Luego sacó su móvil y me enseñó una foto que le había pedido al chico. Un primer plano de su muñeca. Allí estaba, el colibrí, con sus alas diminutas y vibrantes. «Se llama Marcos», dijo Ana en un susurro. «Dice que le impactó mucho tu caso y sí, recuerda haber dicho exactamente eso. No sabe cómo puedes saberlo. Nadie pudo oírle». Me miró a los ojos y por primera vez no vi pena. Vi una pizca de miedo y de asombro. La prueba no era para mí. Yo no la necesitaba. Era para ellos, para que el mundo de los vivos supiera que yo había traído algo del otro lado. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Mi alta médica coincidió con la visita de David, mi alumno predilecto, mi heredero académico. Entró en la habitación con una pila de informes y una sonrisa nerviosa. Me puso al día sobre los proyectos, sobre la secuenciación que yo había dejado a medias. Hablaba con la misma pasión que yo tenía antes, la pasión por el azar, por la belleza del accidente. Le escuché en silencio. Cuando terminó, cogí uno de los informes. Mostraba la evolución de un retrovirus. Lo miré, pero ya no veía una serie de mutaciones aleatorias. Veía una frase corrigiéndose así
misma, buscando una forma más perfecta, más eficiente. No es aleatorio, David, le dije en voz baja. ¿Ves este patrón? No es ruido estadístico, es un eco, una intención. David me miró confundido. Intentó rebatirme con lógica, con los principios que yo mismo le había enseñado durante años, pero yo solo negaba con la cabeza. Vi en sus ojos la misma mirada que me dedicaba el joven doctor, la mirada que se reserva para un genio que ha perdido el juicio. Me di cuenta de que mi viaje más difícil no había sido el de la muerte a la vida, era el que empezaba ahora, aprender a hablar un idioma que solo yo parecía entender, en un mundo que yo mismo había ayudado a construir sobre los cimientos de la ceguera. Salí del hospital esa tarde. El aire de la calle olía a vida, a contaminación, a todo lo que había dado por sentado. Ana me llevó a casa en silencio. Antes de irse, se giró en la puerta y me preguntó, «¿Qué vas a hacer ahora, Mateo?» La miré y por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa tranquila, sin euforia, sin locura. «Lo mismo que antes», le respondí. «Voy a seguir leyendo, solo que ahora sé que es un libro». «De acuerdo. Agente A2 activado». Continuando la narrativa desde el punto exacto y siguiendo todas las directrices. Lo mismo que antes, solo que ahora sé que es un libro. Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire entre Ana y yo, mientras la puerta se cerraba. Me encontré solo, en el silencio de mi propio apartamento. El mismo lugar de siempre. Mis libros de biología molecular apilados en la mesa, mi abrigo colgado del perchero, las llaves en el cuenco de la entrada. Todo era idéntico. Pero te juro que yo sentía que acababa de aterrizar en un planeta extraño. Antes, este silencio era orden, era la ausencia de variables innecesarias. Ahora el silencio se sentía lleno de una presencia que no podía nombrar, pero que lo impregnaba todo. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi mi rostro, más pálido, con nuevas líneas, de cansancio alrededor de los ojos, pero por primera vez en mi vida, no vi un conjunto de rasgos heredados, un resultado genético de mis padres y sus ancestros. Vi un diseño. Me acerqué, casi tocando el cristal con la nariz. Observé el iris de mi ojo, esa galaxia de fibras marrones y verdes. Siempre lo había explicado como una simple distribución de melanina. Pero ahora veía un patrón tan único, tan deliberadamente complejo, que la palabra azar me sonaba a insulto, a una excusa de la mente para no seguir mirando. Pero volver a casa era la parte fácil. Lo difícil era volver a mi vida. Al día siguiente, regresé al laboratorio. Mis colegas me recibieron con una mezcla de alivio y curiosidad morbosa. Me daban palmadas en la espalda. Me decían lo bien que se me veía para haber estado muerto. Yo sonreía y asentía. ¿Qué podía decirles? Que la muerte no era un final, sino una especie de sala de lectura con una vista increíble. Me habrían encerrado, así que me senté en mi silla, encendí mi ordenador y fingí que todo volvía a la normalidad. David, mi estudiante, se acercó con cautela, como si yo fuera un frasco de material inestable. Me enseñó los avances en la pantalla. «Doctor Vargas, mire esto. Encontramos una mutación espontánea en la cepa que estábamos cultivando. Pura casualidad, pero ha desarrollado una resistencia inesperada. Es la belleza de la evolución en acción». Él brillaba de emoción. Era yo, hace un mes. El mismo discurso, la misma fe ciega en el accidente. Miré los datos, las secuencias de proteínas, los gráficos de crecimiento, y vi lo que él no podía ver. No era un error afortunado, era una corrección, una adaptación tan elegante, tan económica en sus recursos, que parecía una solución de ingeniería, no un balbuceo genético. «No es casualidad, David», dije casi en un susurro. «Mira el espaciado entre los codones. No es aleatorio, es rítmico. Es como si el código supiera a dónde iba». David frunció el ceño. «Doctor, eso es imposible. El código no sabe nada, solo reacciona». No insistí, solo asentí y dije, «Tienes razón, sigue con el buen trabajo». Y sin embargo, la soledad más profunda no la sentí entre tubos de ensayo. Esa tarde, salí a caminar por el parque cercano a la universidad. Necesitaba aire, necesitaba un respiro de un mundo que insistía en ser ciego. Me senté en un banco y observé. Un niño perseguía palomas. Una pareja de ancianos caminaba de la mano. Un perro olisqueaba la base de un árbol.
Antes, habría visto instintos de supervivencia, rituales de apareamiento, marcaje territorial, biología pura y dura. Ahora veía otra cosa, veía la conexión, veía el hilo invisible que unía al niño con las aves, a la pareja con sus años compartidos, al perro con el árbol. Todo formaba parte de la misma composición. Miré una hoja que había caído a mis pies, una simple hoja de arce, con sus nervaduras extendiéndose desde el centro como un sistema fluvial en miniatura. Recordé haber enseñado que esa estructura era la forma más eficiente de distribuir agua y nutrientes. Y lo era, pero ¿por qué la eficiencia tenía que ser tan hermosa? ¿Por qué seguía el mismo patrón que un delta, que un rayo, que los bronquios de mis propios pulmones? No eran accidentes replicados en diferentes escalas, eran variaciones sobre un mismo tema, la firma del artista, repetida una y otra vez para que hasta el más despistado de nosotros pudiera verla. Y yo había sido el más despistado de todos. Me temblaban las manos, no de frío, sino de la pura emoción de entenderlo, de sentir que por fin estaba viendo el mundo en color después de toda una vida en blanco y negro. Pero entender el mundo de nuevo fue solo el principio. El verdadero desafío era aprender a vivir en él. Ya no podía participar en los debates académicos de la misma manera. Cuando mis colegas se burlaban de la idea de un diseño inteligente, yo permanecía en silencio, no porque dudara, sino porque me daba cuenta de que hablábamos idiomas distintos. Ellos hablaban de un diseñador torpe, un dios intervencionista que se equivocaba. Yo no había visto eso. Yo había visto a un jardinero que planta una semilla y deja que el árbol crezca, guiándolo con las leyes de la física, la química y la biología que él mismo había escrito. La evolución no era su error, era su obra maestra en movimiento. Empecé a encontrar un nuevo placer en las cosas más simples, el sabor de una manzana. Ya no pensaba en los azúcares y los ácidos, sino en el milagro de un árbol, convirtiendo luz solar en dulzura, el sonido de la lluvia contra la ventana. Ya no era un ciclo de evaporación y condensación, sino una melodía, una percusión constante y serena. Mi ciencia no murió, al contrario, cobró una nueva vida, se volvió más humilde, más asombrada. Dejé de buscar pruebas de la ausencia de un creador y empecé a buscar las huellas de su presencia, y las encontraba en todas partes, en la simetría de un copo de nieve, en la secuencia matemática de una concha de Nautilus, en la increíble complejidad de la red neuronal de mi propio cerebro, que ahora luchaba por comprender lo que había experimentado. Ya no tenía respuestas para todo, y eso, por primera vez en mi vida, me traía una paz inmensa. Dejé de necesitar controlar y explicarlo todo. A veces, en la quietud del laboratorio, por la noche, apagaba las luces y simplemente me sentaba a oscuras, escuchando el zumbido de las máquinas que mantenían vivas mis muestras. Y en ese zumbido, en ese patrón constante, sentía un eco de la sinfonía. Claro, aquí tienes el bloque final 7-7 de la narrativa, continuando desde el punto exacto en que se detuvo y siguiendo todas tus instrucciones. Y en ese zumbido, en ese patrón constante, sentía un eco de la sinfonía. Un eco que, te juro, no se ha ido desde entonces. Sigue ahí, en el fondo de todo lo que hago, de todo lo que pienso. Mis colegas me miran distinto, claro. Creen que el accidente me rompió algo en la cabeza, que el trauma me empujó a buscar consuelo en lo que sea que ellos piensen que encontré. Ya no discuto con la misma ferocidad en los seminarios. Ya no siento la necesidad de ganar cada debate. El antiguo yo, el doctor Vargas que necesitaba demoler cada argumento contrario, se habría reído de mí, me habría llamado débil, pero es que ya no se trata de una batalla. ¿Cómo vas a pelear contra algo que ya has visto? Mi necesidad de demostrarlo todo se desvaneció y fue reemplazada por una necesidad mucho más profunda de simplemente ser testigo, de observar, de escuchar con atención. Ya no siento que estoy solo en el universo, flotando en un mar de casualidades. Siento que soy parte de un lenguaje que por fin empiezo a entender, aunque solo pueda deletrear las primeras sílabas. Pero la verdadera transformación no estaba en mis teorías, sino en algo mucho más íntimo. La gente, con cuidado, a veces me pregunta qué vi, mis alumnos más valientes, algún viejo amigo. ¿Cómo le pones palabras a la arquitectura del ser? Es como intentar describir un color nuevo,
uno que nadie más ha visto. Al principio lo intenté, de verdad. Busqué una explicación neurológica, una hipoxia cerebral, una oleada de DMT liberada por mi cerebro moribundo. Quería, con todas mis fuerzas, meter la experiencia en una de mis cajas etiquetadas, pero no cabía. Era demasiado grande, demasiado coherente. Era más real que el suelo que piso ahora mismo. La sensación de entender, no con la mente, sino con cada partícula de mi conciencia. Eso no se puede. Fabricar con química. Fue un conocimiento que no aprendí, sino que recordé. Y esa certeza es lo único que me importa. No me he vuelto un hombre religioso en el sentido tradicional. No voy a ninguna iglesia. Mi catedral sigue siendo este laboratorio, y mi oración sigue siendo el método científico. La diferencia es que antes buscaba fallos en el sistema para probar que no había un creador. Ahora busco la elegancia en el sistema para admirar su obra. Mi ciencia no busca ahora refutar, sino escuchar. Cada descubrimiento, cada genoma secuenciado, cada patrón que encontramos en la naturaleza, ya no es una prueba del azar. Es una nueva estrofa de esa canción que escuché. Ya no tengo miedo a la muerte. ¿Cómo podría? Ya estuve allí. Y descubrí que no es un punto final. Es un punto y aparte. Un cambio de perspectiva tan radical que el lenguaje se queda corto. He vuelto a dar clases. No hablo de lo que me pasó, no directamente, pero sé que mis alumnos notan algo diferente. Una pasión. Renovada, supongo. Una humildad que antes no tenía. Antes yo les enseñaba las reglas del juego. Ahora intento enseñarles a admirar la belleza del tablero. Me llamo Mateo Vargas. Dediqué 30 años a estudiar el azar. Ahora sé que estaba estudiando una firma.